mi intención hoy es explicar brevemente qué es esto de A3E, para que aquellos que no lo conozcáis tengáis una ligera idea también de qué hace la asociación y por qué bueno, pues tiene sentido que participemos en una jornada así y que hablemos de eficiencia energética y de gestión energética. Luego, unas reflexiones sobre por qué creemos que la industria debe apostar por la gestión energética. Y aquí hablo de la industria en un sentido, hablaremos de la industria en un sentido amplio. Es verdad que el programa que estáis ejecutando va sobre pymes industriales, pero en el sector de la eficiencia energética, industria es cualquier cosa que tenga una instalación industrial, ¿no? Y por tanto lo podemos hacer incluso un poco más amplio y puede ser interesante para más gente, ¿no? Luego hablar rápidamente del entorno regulatorio y para concluir. Bueno, sobre A3E, para que nos conozcáis, lo formamos en torno a 100 empresas. Esta semana estábamos en 98 miembros. Empresas que trabajamos en toda la cadena de valor de la gestión energética y de la eficiencia energética. Hay empresas fabricantes, pues os sonarán algunas, por ejemplo, como Circutor, etcétera. Hay grandes ingenierías, hay empresas certificadoras, os sonarán empresas como Atisae o como Bureau Veritas. La propia Enor es miembro de la asociación. Hay centros tecnológicos como Tecnalia o Energy Lab, o empresas de consultoría energética, o empresas instaladoras, incluso empresas de mantenimiento como FCC, ¿no? Lo formamos un poco empresas que abarcamos de alguna u otra forma la eficiencia energética en sus diferentes elementos, ¿no? ¿Cuáles son nuestros fines? Bueno, pues básicamente lo que tratamos es, por un lado, de desarrollar el sector. Queremos que el sector de la eficiencia energética cada vez tenga más peso y más sentido. Cuando hablábamos de las vías por las que puede reindustrializarse España, en este caso reindustrializarse Canarias, el IDAE hizo un estudio en el actual plan de acción de energía que abarcaba 2014-2020, en el que la eficiencia energética, que realmente no es un sector en la contabilidad nacional, pero juntando todos aquellos componentes cuyo leitmotiv es la eficiencia energética, a día de hoy está en torno a un 1,5% del PIB, pero puede llegar a representar casi el 4% del PIB en apenas 5 o 6 años. Estamos hablando de un sector que sería más grande que todo el sector agrícola, ¿no? El sector primario. Tiene muchísimo potencial para además generar un empleo de calidad y cercano al territorio. Por lo tanto, nuestro objetivo que nos marcamos es que entre todos consigamos, y sobre todo de la mano de la Administración, desarrollar este sector, defender sus intereses y bueno, que crezca de una forma lo más ordenada posible. Por otro lado, pues promovemos también la competitividad de todos los asociados que forman parte de la asociación a través de varios servicios que bueno, pasaré por ellos brevemente. Fundamentalmente somos una asociación independiente, es decir, se autofinancia y por tanto eso nos da credibilidad y también manos libres, digamos, para trabajar frente a la Administración o a otras asociaciones, otros colectivos, que fomentamos la participación y bueno, intentamos ser un referente técnico, ¿no? De hecho, bueno, simplemente por el que esté interesado, en la web de A3E colgamos todos los documentos que generamos y bueno, aquí hay algunos ejemplos. Hemos realizado documentos técnicos sobre monitorización y telecontrol, sobre auditorías energéticas, sobre sistemas de gestión de la energía. Acabamos de publicar una guía de compras para profesionales de compras que la hemos hecho junto con la principal asociación española de profesionales de compras para cómo contratar servicios de eficiencia energética, explicando un poco, bueno, pues las características de cada servicio y cómo se deben contratar. Tenemos cursos de formación de eficiencia energética en edificación, eficiencia energética en industria. Hemos formado en los últimos 3 años a unos 400 técnicos
que tienen ya una titulación en eficiencia energética. Otra de las cosas que hacemos es participar en jornadas. Intentamos ir siempre que se nos llama a cualquier jornada en la que podamos trabajar por divulgar la eficiencia energética, e incluso organizamos también nuestras propias jornadas. De hecho, el 17 de noviembre en Madrid celebraremos ForoGen, es el foro de la gestión energética. Para los que estéis interesados, yo creo que va a ser un evento muy importante. Hemos intentado juntar en un día fundamentalmente a profesionales de la gestión energética, pero en empresas y en industrias. Va a venir gente pues como Decathlon, como DHL, como la farmacéutica Roche, a contarnos qué hacen para comprar mejor energía, para reducir su consumo, etcétera, ¿no? Yo creo que va a ser un evento muy interesante porque lo enfocamos desde la perspectiva de qué están haciendo estas empresas que son líderes en sus sectores, ¿no? Bueno, ¿por qué creemos que la gestión energética tiene sentido en la industria? Yendo un poco de lo macro a lo micro, todos los estudios bueno, de cierta importancia que se han realizado en los últimos años dicen que, en general, tanto las energías renovables como la eficiencia energética son claves en la lucha contra el cambio climático. Si queremos, este gráfico es de un trabajo que hizo la Agencia Internacional de la Energía. Hablaba de un escenario en el que se conseguiría reducir las emisiones de forma que solo se incremente 1 grado la temperatura del planeta. ¿Y de dónde tenía que venir esa reducción de emisiones? Bueno, pues comentan muchas tecnologías, nuclear, secuestro de CO2, eficiencia en la generación, etcétera, pero solo la eficiencia energética sería responsable del 43% de esa reducción. El 21% también vendría de las renovables. Es decir, desde el punto de vista macro se ve como clave la eficiencia energética en esta lucha contra el cambio climático. Si nos vamos al nivel más micro y a nivel particular de España, la otra cosa que nos damos cuenta es que hemos vivido en 10-12 años una escalada continua en el precio, en el concreto de la electricidad. Podríamos hacer este mismo análisis también con precios del petróleo, pero bueno, sobre todo yo creo que en gran medida para las pymes o para pequeña industria les va a interesar el dato del consumo eléctrico. Si veis, el primero haría referencia a hogares, el gráfico de la derecha hace referencia a industrias de mediano tamaño, ¿no? El incremento entre 2003 y 2014 es de un 7% anual. Prácticamente se ha multiplicado por 3, por 2,5 el precio de la electricidad. Veis que la gráfica azul es España, la gráfica roja es la media ponderada de Alemania, Francia, Italia y Reino Unido. Al final aquí lo que estamos viendo es una clara pérdida de competitividad, básicamente. Estamos perdiendo competitividad porque uno de los insumos que necesitamos para nuestras industrias, que es la electricidad, cada vez es más caro y es más caro que estos países. Por tanto, pues nuestros productos no podrán ser igual de competitivos. No solo están estas vertientes, en la eficiencia energética, bueno, se utiliza muchas veces este palabra que hemos importado al inglés, que es un win-win, ¿no? Quiere decir que todos ganamos. Hemos visto que se reduce o se puede ayudar a mitigar el cambio climático. En general, con eficiencia energética también podemos hacer frente a problemas medioambientales locales de emisiones, no tanto de gases de efecto invernadero, sino ya de emisiones locales. Para el caso de Europa o incluso para el caso de Canarias todavía más, reduce nuestra dependencia energética. Al final estamos en un sistema cerrado y por tanto somos dependientes de combustibles fósiles que no producimos aquí, que los tenemos que importar y que afectan a nuestra balanza de pagos. Por tanto, la eficiencia energética es buena en ese sentido también, ¿no? Y si a todo esto le añadimos que a nuestro nivel particular, cuanto menos consuma, menos pago y por tanto soy más competitivo, realmente tiene mucho sentido apostar por ello. En este sentido, la legislación europea está yendo por este camino.
hay bastante regulación al respecto, pero me quedo con la Directiva 27/2012, que es Directiva de Eficiencia Energética. Es la directiva que transpone otras varias que se habían desarrollado previamente sobre cogeneración, sobre servicios energéticos, etcétera. Y bueno, plantea ya objetivos interesantes. En el caso de Europa se marca un objetivo de 27% de eficiencia energética a 2030, que probablemente es revisable. Y básicamente habla de también otro concepto que se va imponiendo cada vez más, que es el de trasladarle mayor capacitación al usuario final para conocer cómo consume la energía y poder reducirla, ¿no? Uno de los lemas es medir para ahorrar, es lo que llaman el empoderamiento del consumidor de cara a que pueda tomar decisiones y pueda reducir su consumo, ¿no? Veremos que una de las cosas en las que se centra es en la realización de auditorías energéticas en grandes empresas tanto industriales como no. Bueno, una de las claves de la eficiencia energética es que de cara a implantarla en una empresa no se trata de algo que podamos hacer, bueno, pues hacemos un proyecto, se hace, se ejecuta y nos olvidamos, ¿no? La gestión energética bien entendida y una gestión energética que dé frutos necesita de un planteamiento a medio plazo, a medio largo plazo, en el que de alguna forma modifiquemos la cultura de la empresa. O sea, se trata de seguir un proceso como el que veis ahí, que luego veremos que es el que se utiliza en la ISO 50001, en el que planifiquemos cuáles queremos que sean nuestros objetivos, cómo queremos llevar a cabo esos objetivos, a partir de ahí implementemos procesos en diversos ámbitos para llevarlos a cabo, tengamos procesos de evaluación y de revisión para verificar si se están cumpliendo esos objetivos y a partir de ahí, bueno, pues sea un ciclo virtuoso que nos permita mejorar, ¿no? De otra forma probablemente no lo vamos a conseguir. Y por otro lado también una gestión energética exitosa necesita de que se desarrolle un sector que provea de servicios y de productos a la industria en general y a las empresas y en último caso también incluso a los particulares, ¿no? Que es un poco lo que hablábamos en un principio. Tiene que haber un tejido que cubra toda la cadena de valor, que dé servicio a las empresas y entendemos que además cada vez cuanto más se desarrolle el mundo de la eficiencia energética, pues habrá más nichos en el que nos tendremos que especializar, ¿no? Y habrá empresas especializadas en pues, el sector agroalimentario o el sector farmacéutico, etcétera, ¿no? Eso tiene que desarrollarse desde ya y por tanto para las pymes es una oportunidad el estar en este sector que está arrancando. Bueno, quería comentaros dos de los servicios que creemos que son críticos a la hora de comenzar en una industria a cualquier proyecto de eficiencia energética. El primero de ellos es la auditoría energética. ¿Qué es una auditoría energética? Bueno, pues básicamente es una foto detallada y que sobre todo se centra en un momento determinado de la vida de una instalación que nos permite conocer cómo es el consumo energético en esa instalación, cómo se desglosa ese consumo y sobre todo nos permite determinar cuáles son las posibilidades de ahorro que encontramos en esa instalación. Las estructuraremos por áreas, hablaremos de iluminación, de procesos, de equipos que consumen fuerza, de potencial de energías renovables, etcétera, ¿no? A partir de aquí la auditoría energética plantea un plan de mejora en el que vamos a cuantificar las inversiones que se necesitan realizar y el ahorro que se puede conseguir con esas inversiones y además incluso las componentes medioambientales, ¿no? Las fases de una auditoría serían las que veis en el gráfico. Necesitamos recopilar información de inicio, a partir de ahí levantamos datos en las instalaciones del cliente, ya sea una planta industrial o sea un cliente multipunto donde tenemos que ir a múltiples instalaciones, o sea, por ejemplo, un alumbrado público, etcétera, ¿no? Necesitamos llevar a cabo una evaluación del estado de todas estas instalaciones.
A partir de aquí propondremos cuáles son las mejoras que se pueden implementar frente a cada problema, es decir, una vez que hemos detectado un problema determinado, pues una tecnología ineficiente o un uso ineficiente de la instalación, propondremos una solución, ¿no? Y todo eso pues se vuelca en un informe final. Ahí veis un ejemplo en el que pues vas catalogando el ahorro energético en kilovatios hora, económico, cuántas emisiones se podrían ahorrar, cuál sería la inversión necesaria, el periodo de retorno. Aparte de la auditoría energética, yo creo que tenía sentido comentaros qué es un sistema de gestión de la energía. Luego veremos que estas son las dos soluciones que da la directiva a la hora de cumplir con el capítulo 2, que habla de implantar la obligatoriedad de realizar o bien una auditoría energética o bien implantar un sistema de gestión de la energía en grandes empresas, ¿no? Un sistema de gestión de la energía es muy similar, para los que lo conocéis, a un sistema de gestión ambiental o un sistema de gestión de la calidad. Se trata de un conjunto de elementos interrelacionados que nos permiten establecer, primero, digamos, cuál es la misión, la política que tenemos como organización relativa a la energía y cuáles son los objetivos que nos marcamos, ¿no? Y a partir de ahí implementaremos todos los procesos necesarios en la organización, los procedimientos que necesitamos para alcanzar esos objetivos. Se basa en el esquema que veíais antes y es en un estándar ISO 50001. En este momento, bueno, lo veremos más adelante, pero hay cerca de, creo que va por 3.000 empresas certificadas en el mundo. Es curioso que los países que van más avanzados en esto son Alemania y el resto de países nórdicos, no solo porque les interesa, porque son países muy industriales y realmente les interesa la eficiencia energética, sino porque en el caso de Alemania, por ejemplo, pues yo creo que se ha interpretado muy bien el potencial que tenían los sistemas de gestión de la energía desde los gobiernos y de hecho se bonifican fiscalmente. Una empresa que implanta un sistema de gestión de la energía tiene una bonificación en el impuesto eléctrico, ¿no? Con lo cual es terriblemente beneficioso, no solo porque ahorro, sino porque además me bonifico. Bueno, estos sistemas, por entrar un poquito en detalle, este sería el círculo, el flujo de trabajo que tienes que desarrollar. Lo primero es llevar a cabo la definición de la política energética de la organización. A partir de ahí tenemos que poner en marcha un plan para implementarlo. Lo primero que pide la implantación de un sistema de gestión de la energía es que llevemos a cabo una revisión energética de la instalación, que es parecido a lo que antes llamábamos auditoría. Y a partir de ahí, pues, cosas como establecer cuál es mi línea base, ¿no? Cuál es la línea de partida, el escenario cero, a partir del cual me voy a comparar en cuanto implemente bueno, pues medidas de eficiencia energética. Establecer los indicadores de desempeño, establecer los objetivos, etc. Intenta el sistema de gestión de la energía englobar a toda la organización. Esto es un poco la clave, ¿no? Lo que nos encontramos en empresas que no están digamos, cohesionadas o que no tienen, sencillamente funcionan muy bien, pero no tienen la gestión de energía centralizada, es que no hay comunicación entre diversas personas, diversos departamentos que tienen relación con la energía en general. Es decir, hay una parte de la organización, por ejemplo, que realiza obras y instala equipos que consumen energía. Hay otra parte de la organización que compra esos equipos. Hay otra parte que recibe facturas eléctricas y las paga. Pero entre todas ellas no hay una verdadera comunicación y, por tanto, no hay una gestión integral de todo lo que tiene que ver con la energía. Y ahí nos estamos perdiendo potenciales de eficiencia energética o de eficiencia económica, al fin y al cabo, ¿no? de ahorro de dinero. Por eso hay uno de los puntos de la ISO 50001 que para mí es muy interesante, que habla de la adquisición de productos y equipos. Es decir, tenemos que meter la pata económica dentro de este sistema, ¿no? Y bueno, la ISO también nos obliga luego todo el proceso de verificación, control de medición de consumos y por tanto cálculo de ahorros y verificación mediante auditorías internas
de que el sistema está correctamente implantado y gestionado. Los beneficios de un sistema de gestión de la energía es fundamentalmente el ahorro económico que conseguimos, el hecho de que tengamos sistematizado la consecución de ese ahorro, es decir, que ya no nos tengamos que esforzar. Hay una frase que escuchaba recientemente y al final tiene mucho sentido. Cuando tú tienes algo sistematizado, procedimentado, ya no necesitas que tus empleados ni tú, digamos, que ninguno seamos héroes, ¿no? Que no tengas un comportamiento excepcional para llegar a los resultados, sino que si simplemente sigues lo que tienes que hacer de una forma sistemática, pues habrás conseguido los resultados, ¿no? No te tienes que quedar hasta las tantas, ni hacer un esfuerzo ímprobo, ni nada, sino para eso vale sistematizar las cosas, ¿no? Y también la parte buena del sistema de gestión de la energía es que de cara afuera demuestras el compromiso de la organización con la gestión de la energía, ¿no? Que al final vivimos en un mundo en que los sellos importan, pues bueno, está pasando mucho con grandes multinacionales que van trasladando a su cadena de proveedores pues la necesidad de incorporar uno u otro sello, y esto es uno de ellos, ¿no? El de la ISO 50001, el sistema de gestión de la energía. En A3E hemos publicado, tenemos en la página web la lista de las empresas certificadas con ISO 50001 a día de hoy. Y de hecho, bueno, pedimos a todas las empresas certificadoras que nos vayan actualizando, e incluso si alguna empresa entra en la página web y por lo que sea no está, pues que nos mande los datos para incorporarla, pues un servicio que estamos dando, ¿no? Tener ese listado vivo de empresas registradas y certificadas en ISO 50001. Bueno, no sé cómo voy de tiempo, pero esta parte la paso un poquito más rápido porque de ayudas hablarán otros ponentes, pero sí que quería centrarme un poco en las obligaciones a nivel de eficiencia energética que provienen fundamentalmente de la Directiva de Eficiencia Energética. Una de ellas es la obligación de implementar auditorías energéticas. Viene recogida en el capítulo 2 de la directiva. El problema que tenemos es que a día de hoy no está traspuesto al ordenamiento jurídico español. Se supone que tenía que hacerse a través de un Real Decreto. La fecha tope para realizarse, bueno, no está por aquí, la fecha tope para transponerse era mayo de 2014, es decir, 18 meses después de la fecha de publicación de la directiva, y estamos todavía sin directiva, de hecho, sin Real Decreto, perdón. De hecho, bueno, muy probablemente no se apruebe en esta legislatura, ¿no? Es lo que es la sensación que da. Hay un borrador, circulando, pero nada. Bueno, simplemente por mencionarlo, en A3E en su día se abría consulta pública, se permitían alegaciones, nosotros presentamos las nuestras. Fundamentalmente reclamábamos dos cosas que entiendo que son de lógica, pero bueno, no han tenido acogida por ahora. Las auditorías tienen que ser obligatorias cada 4 años para empresas no pymes. Y bueno, dos de las claves para nosotros es que se supone que la auditoría tiene que ser independiente. Esto es lo que dice el texto de la directiva. Se supone que cuando tú auditas algo debe ser hecho por alguien independiente. El borrador de Real Decreto permite que la auditoría energética la realice personal de la propia empresa. Para nosotros eso pierde todo el sentido, porque al final no está siendo independiente, ¿no? Entonces, bueno, pues creemos que tendría sentido que eso se modifique. Y otro de los puntos que hemos criticado es que el borrador también permite, de una forma un poco rara, es como está redactado, pero vamos, básicamente viene a decir que se puede sustituir parcialmente la auditoría energética por el certificado energético del edificio. Un certificado energético, no sé si alguno lo ha obtenido para su casa, para alquilarla o para venderla, es un certificado que sale de un programa informático que le das por defecto y te saca una F, ¿no? Si eso lo utilizamos como sustituto de la auditoría, pues realmente no está valiendo para nada.
Entonces, bueno, es otra de las cosas que creemos que tiene sentido que se modifique, si no es este gobierno, pues que sea el siguiente. De hecho, hicimos un estudio previo a conocer la memoria de impacto que luego publicó el Ministerio de Industria y Energía, y nos daba cifras muy similares. Nosotros dijimos, bueno, la transposición literal, ¿qué cifras arrojaría? Y una transposición descafeinada, como la que está en el borrador, ¿qué cifras arrojaría, ¿no? Luego la hemos comparado con los datos del Minetur y bueno, pues más o menos tiene sentido. Nosotros pensamos que en el caso de los ahorros, de que estas auditorías permitan identificar ahorros en todas las grandes empresas de España por valor de 1.000 millones de euros, pasaríamos en un escenario descafeinado a una cifra de en torno a 300 millones, ¿no? Y de que se tengan que realizar inversiones de casi 3.000 millones, pues pasaría a solo 1.000, ¿no? Por lo tanto, creemos que tiene mucho sentido que simplemente que se respete el espíritu de la directiva. Ya están publicadas las sanciones, que es curioso que se han publicado las sanciones por no realizar las auditorías sin haber publicado el Real Decreto que dice cómo se tiene que hacer y cuándo, ¿no? Pero bueno. En cuanto a ayudas, esto lo paso brevemente. Fundamentalmente, en cuanto a las tendencias que nosotros vemos, es que en general, bueno, parece que con el fin de la crisis y con el hecho de que esto sea una prioridad, sobre todo a nivel europeo, crece el número de líneas disponibles, y eso es una buena noticia. Y de hecho, el hecho de que esté ya implementado el Fondo Nacional de Eficiencia Energética y que probablemente pues todos los años haya un dinero para invertir exclusivamente en eficiencia energética, pues también es buena noticia, ¿no? En general, y probablemente el Fondo Nacional de Eficiencia Energética es una excepción, las líneas de ayudas van más orientadas a la financiación que a la subvención, a tipos bajos. Un tema importante, sobre todo porque yo creo que yo lo he visto en mi empresa y entiendo que muchos lo veréis también, es que uno tiene que comparar al final, sobre todo las líneas de ayuda, las líneas de financiación blanda, con la financiación de mercado, porque estamos en un entorno de tipos bajos y la financiación bancaria es muy económica, ¿no? Y al final, pues bueno, si realmente las exigencias que te ponen para pedir esa financiación bonificada pues son muy altas, a lo mejor te interesa mirar también otro tipo de financiación privada, ¿no? Y luego, pues yo creo que una de las claves para cualquier línea, y yo creo que esto es no solo para el campo de la eficiencia energética, sino para cualquiera, es que se necesitan proyectos cada vez más cohesionados, más robustos, mejor presentados. Bueno, hay fuentes múltiples, europeas, estatales, incluso cada vez más también autonómicas, etcétera, ¿no? No voy a entrar en las líneas del IDAE, fundamentalmente la línea que hace referencia al sector industrial, pyme y gran empresa. Sí que quería comentaros otras que o bien del IDAE o bien de otros ámbitos que tienen cabida para Canarias, ¿no? Uno de ellos es el Jessica FIDAE, que básicamente es financiación blanda de tipo de interés cero, y que está gestionada por bancos privados, por BVA, Santander y Ahorro Corporación. Y básicamente es proyectos de eficiencia energética o renovables orientados al desarrollo urbano sostenible. Luego el programa Horizonte 2020, este es algo diferente, esto está más orientado al I+D+I, a proyectos innovadores. Es verdad que es un programa con una dotación tremenda, son 80.000 millones entre 2014 y 2020. Son proyectos complejos en el que se abren convocatorias y se tienen que presentar normalmente consorcios. Hay líneas para pymes también, exclusivas, que se pueden presentar en solitario, pero normalmente se trata de consorcios que deben ser de varios países, normalmente mezclando gran empresa con pyme, universidades con centros tecnológicos, es decir, entornos de colaboración que permitan que el conocimiento se difunda, ¿no? Y esto sí que es subvención, en este caso subvención de los costes directos e indirectos que tú tengas por el hecho de ejecutar el proyecto.
Y bueno, luego, aunque no está todavía aprobado, sí que los fondos FEDER que saldrán de los programas operativos que se vayan firmando, pues muchos de ellos se van a orientar a este campo, ¿no? En concreto, el apartado de economía baja en carbono son 2.000 millones de euros para España, y bueno, pues habrá diferentes líneas que se nutran de estos fondos. Y por ir cerrando, bueno, un poco el cómo enfocar estas ayudas es lo que hemos comentado, ¿no? Se trata de, primero, detectar qué es lo que necesitamos, si necesitamos una asistencia técnica, necesitamos financiar, digamos, ya hardware o inversiones específicas, identificar las líneas idóneas en cada caso. En esto también es muy interesante dejarse asesorar por expertos. Hay muchas consultoras que te asesoran en diferentes líneas de ayudas. Y bueno, pues también trabajar en colaboración con otras empresas o universidades, porque cada vez más se orientan las líneas hacia este tipo de consorcios. Por concluir, pues nada, unas breves ideas. Yo creo que la eficiencia energética es un camino sin retorno, es un claro camino a seguir por las empresas y por todos nosotros. Es algo que requiere un cambio cultural, o sea, nos lo tenemos que creer y tenemos que introducirlo en el día a día de las empresas. Empresas con cierta entidad van estructurando estos trabajos en un gestor energético que al final coordina una serie de personas que tienen relación con la energía. Bueno, pues esto tendrá que ir calando y irá calando cada vez más. Ha habido casos similares con otros ámbitos, ¿no? Pues el responsable de riesgos laborales o otras profesiones que van surgiendo, otras dedicaciones que van surgiendo en el ámbito de la empresa, ¿no? Las herramientas cuentan con herramientas para la eficiencia energética, que en algunos casos, como por ejemplo para las grandes empresas, van a ser obligatorias, como las auditorías. Deciros que ya existe un sector desarrollado que proporciona servicios y productos de eficiencia energética y que se seguirá desarrollando. Y también, bueno, pues como hemos visto, que hay un marco de ayudas que ya es interesante y que yo creo que cada vez será más interesante, porque tanto la Unión Europea como los diferentes gobiernos ven en la eficiencia energética algo positivo. Incluso aunque nos parezca a veces que se le ponen puertas al campo, por hablar de lo que ha sido noticia estas últimas semanas del autoconsumo, esto no va a parar. La eficiencia energética es interesante para el país, es interesante para las empresas españolas, para los ciudadanos, y es clave para la Unión Europea. Entonces va a seguir adelante. Y por mi parte nada más. Muchas gracias.